vamos a dar comienzo oficial a la 7ª edición del del Congreso, Bibliotecas Universitarias y Especializadas, con las palabras de bienvenida de nuestro director, Rodrigo Donoso. Rodrigo, por favor. Gracias, Bárbara. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenas tardes a los que nos estén mirando de otros lados. Muchas gracias también a los que madrugaron en México, que son las 7 de la mañana, o en Costa Rica, o los que están en Ecuador, en Colombia, en Perú y por supuesto en Chile, a lo largo de todo el país que nos están viendo, desde Arica, desde Aysén, desde muchos países y ciudades dentro de Chile. Estamos muy contentos. En nombre de CICIP les quiero dar la más cordial bienvenida a todos a la 7ª edición del Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, que este año es especial. Todos sabemos, es particular, estamos inmersos en una pandemia donde realizar este tipo de eventos se han hecho habituales, pero también requieren de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, pero nos permite abrir toda la actividad que realizamos a una mayor cantidad de público, a una mayor cantidad de personas para que nos vean de cualquier parte. Quisiera agradecer también a todos los expositores que amablemente se han hecho parte de esta actividad y han querido participar de este congreso, dándonos a conocer su experiencia y todo lo que ellos han trabajado. En esta versión, forzada de alguna manera por la pandemia que nos está afectando, pero también animados de alguna forma a romper las barreras físicas que muchas veces nos limitan. Hemos preparado un programa intenso de actividades que se orienta hacia las temáticas principalmente de acceso abierto, de ciencia abierta, y que busca llegar a aspectos específicos como los repositorios, la gestión de datos, las almétricas y la comunicación científica. Pero también buscamos mirar otros horizontes como la inteligencia artificial aplicada a bibliotecas, el machine learning aplicado también a bibliotecas, y un tema que también nos preocupa mucho, que es la preservación digital, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Finalmente, para ya dejarlos con nuestro expositor que inicia esta jornada, quisiera agradecer a los auspiciadores, patrocinadores, a las universidades, a las escuelas de bibliotecología de las distintas universidades del país que patrocinan y apoyan este evento, que una vez más han confiado en nosotros. Y finalmente quisiera destacar toda la labor del equipo de CICIP, que ha trabajado arduamente para poder concretar esta actividad, y ya en este momento poder contar con 460 personas conectadas. Así que muchas gracias, Bárbara, a todos los que están conectados, y sin más, vamos dando paso al ciclo de conferencias. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por tus palabras. También desde aquí de la conducción de la animación quiero agradecer a todo el equipo organizador de CICIP, que sin todo nuestro trabajo esto no sería posible, y gracias también a su interés, porque por eso lo estamos haciendo. Ahora damos comienzo a la primera conferencia del 7º Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, en esta versión 100% online. Y queremos decir que tenemos el placer de inaugurar este congreso con Eloy Rodríguez, quien nos acompaña desde Portugal. Actualmente, Eloy es director de los servicios de documentación de la Universidad de Minho. Además, es el coordinador científico y técnico del Portugal Open Access Science Repository desde el 2008 y es presidente de la Junta Ejecutiva de COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, y miembro del grupo de expertos de la Asociación Universitaria Europea en Ciencia 2.0, Ciencia Abierta. En su carrera ha trabajado en numerosos proyectos que colindan con los temas y abordan también de temas de Open Access y Open Science. En esta oportunidad tenemos el agrado de que Eloy nos presente la conferencia
una nueva generación de repositorios para la innovación, sostenibilidad y equidad en la comunicación académica. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat y en Twitter utilizando el hashtag BiblioU2021. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejamos la palabra, mucha suerte y aquí está tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy compartiendo mi tela, pienso que ya la pueden ver. Muchas gracias y buenos días a todos de nuevo. Quiero empezar por agradecer la invitación para participar en vuestro evento, en el Congreso de Bibliotecas. Ya había recibido una invitación antes para poder participar en un evento presencial, pero ahora en esta situación, claro que y no ha podido aceptar en ese momento, pero ahora con este entorno virtual, aunque no es lo mismo, que me gustaría estar en Chile con vosotros, hay la oportunidad de poder compartir de participar en vuestro importante evento. Empiezo también por pedir disculpas por mi portuñol, pero pienso que es posible comprenderlo, por lo menos lo espero, y los slides estarán en español. Me han pedido para hablar como en torno de 30 minutos sobre el tema de la nueva generación de los repositorios para el acceso abierto y la ciencia abierta, y es eso que voy a intentar hacer y esperando que al final vamos a tener un poco de tiempo para algunas preguntas. Mi charla tiene como sobre todo dos partes principales. Y voy a hacer una introducción sobre el sistema de comunicación científica actual, porque pienso que es importante que todos nosotros tengamos la conciencia de sus problemas y limitaciones. Y también, en una segunda parte, voy a hablar de la visión de COAR para cuál es nuestra solución, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, a través de una nueva generación de repositorios. Y también en eso, comentar un poco cómo la actual situación de pandemia ha demostrado que el sistema de comunicación científica que tenemos no es eficiente y no es lo que necesitamos en estos momentos, y ha demostrado que, de hecho, mucho de lo que venimos proponiendo para la comunicación científica, la nueva generación de repositorios, ya está siendo utilizado ahora mismo exactamente en esta situación de pandemia. Bueno, empecemos entonces por hablar un poco del sistema de comunicación científico actual. El sistema actual, yo voy a hablar un poco de estos puntos, sobre todo de la sostenibilidad y de la innovación, pero no es abierto, no es sostenible, no es equitativo, inclusivo y no es innovador. Cuanto a la abertura, a pesar de todo el progreso que se ha hecho en acceso abierto en el mundo en las últimas 2 décadas, y hay varias estimativas o estimaciones de la cantidad o del porcentaje de publicaciones en acceso abierto que están en estos momentos disponibles, pero ahí hay variaciones, pero podemos decir que aún estamos con probablemente cerca de 50% de la producción científica en acceso abierto, lo que significa que si mitad de la producción científica, de las publicaciones que se están publicando, de los artículos de revistas, etcétera, que se están publicando, siguen publicando en maneras restrictas, así que no están disponibles aún en acceso abierto, y eso, claro, es un gran problema. Después, el segundo problema es la cuestión de la sostenibilidad. La situación actual, de hecho, no es sostenible. Esto es el mercado editorial, es un mercado y hay varios estudios y informes sobre esto, pero se piensa que vale cerca de 10 billones de dólares por año. Es el retorno global de la industria de información científica. Y considerando estas cifras, se puede estimar, se sabe que por cada artículo publicado
en revistas de suscripción se genera un valor que se estima en torno de 4.000 y hay algunas estimaciones un poco mayor de 4 a 5.000 euros por artículo en revistas de suscripción. Por otro lado, como sabemos, hay un número creciente de artículos que se van publicando en acceso abierto a través de revistas que cobran APCs, que cobran tasas de publicación o Article Processing Charges, o como se llama, APCs. Y se sabe que en estos momentos el valor promedio de los APCs es en torno de 2.000 euros, pero está subiendo de una manera muy fuerte y sustentada en los últimos 5 o 6 años. Como 5 años atrás, el valor promedio de los APCs era probablemente en torno de los 1.000 euros por artículo. Y esto, claro, genera una industria que es muy, muy lucrativa, que, por ejemplo, una de las principales editoriales ha reportado hace un par de años una ganancia de 1 millón de euros, que es un billón o más de 1 billón de euros y una tasa de ganancia de por encima de 30%, que es una tasa de ganancia que no hay en casi ninguna otra industria, que es una tasa de ganancia, por ejemplo, superior a la industria de la minería y de la extracción de productos de minería. Y, por ejemplo, más recientemente, se está anunciando que, por ejemplo, la solución de los APCs tampoco yo creo que sea una buena solución y una solución sostenible, porque se está viendo que va a ocurrir con los APCs lo que ocurre con las suscripciones, que es un incremento muy fuerte de los costes. Por ejemplo, este ha sido un acuerdo que se ha firmado un par de meses en Alemania entre la Max Planck y el grupo Nature, y para que los investigadores alemanes puedan publicar en revistas del grupo Nature en acceso abierto, y el valor que ha sido considerado en ese acuerdo es como 9.500 euros o más de $11.000 por artículo publicado. Así tampoco va a ser sostenible. Y finalmente, un tercer punto, que es la cuestión de la innovación en la comunicación académica. La revista científica, que es el principal artefacto en la comunicación científica en muchas áreas, sobre todo en las ciencias naturales, en física, en las ciencias biomédicas, etc. Yo sé que en algunas áreas de las humanidades y de las ciencias sociales, los libros siguen siendo un vehículo muy importante de comunicación científica, pero en la generalidad de las áreas, la revista científica es el principal vehículo de diseminación. Y la revista científica no es hoy muy diferente de la revista científica, de las primeras revistas científicas creadas hace 350 años. Eso es la Philosophical Transactions y como era en el principio y como es hoy. Las funciones de las revistas científicas, que por ejemplo la Philosophical Transactions ha establecido, son sobre todo 4, y esas funciones son muy importantes, siguen siendo muy importantes. Este es un punto que probablemente me voy a volver más en el final. Estas funciones son necesarias en la comunicación científica. El punto es que, claro que en el siglo XVII y sobre todo ya hacia el siglo XX, cuando la revista científica y la comunicación científica era basada en papel, estas 4 funciones tienen que estar juntas, hechas por el mismo local y por la misma entidad, que es la revista científica. Así la función de registro, decir, yo he hecho esta investigación, ha llegado a estos resultados y quiero registrar mi primacía intelectual sobre que ha sido yo el autor de esta investigación. La segunda función muy importante es el control de calidad o la certificación a través del peer review de la revisión por los pares. Esta es una función muy importante de la comunicación científica y de las revistas. En tercer lugar, la función de divulgar, hacer que los resultados sean conocidos y lleguen a toda la comunidad científica. Y en último lugar, la preservación en el archivo para que la memoria de la investigación científica pueda ser preservada.
como comentaba, estas 4 funciones que se han establecido en el siglo XVII siguen siendo muy importantes hoy, pero a diferencia del siglo XVII, este es mi punto que probablemente voy a volver en el final, hoy no necesitamos de hacer estas 4 funciones como lo hacen las revistas hoy, por la misma entidad, en el mismo local y con los métodos que utilizábamos en las revistas en papel. Así que me parece que muchas veces la innovación que hemos, claro que las revistas hoy en entorno digital ha sido una gran transformación para las revistas, pero me parece que lo que hemos hecho simplemente, hemos ponido simplemente la tecnología digital encima de lo que hacíamos, sin pensar o sin transformar más y aprovechar todas las posibilidades que teníamos para transformar la comunicación científica. Y hay un otro problema que yo no voy a hablar mucho, pero quiero referirlo porque es un problema central y muy importante, que es la cuestión de la evaluación de la calidad y de la evaluación de los investigadores y toda la evaluación en la investigación está muy enfocada, muy centrada en la publicación y en las métricas de la publicación. Por un lado, y ese es un problema, nosotros en muchas universidades cuando evaluamos los investigadores o cuando los financiadores evalúan los proyectos y los resultados de los proyectos, se mira simplemente al final que es la publicación. Pero la publicación es simplemente la punta del iceberg, porque para llegar a una publicación hay mucho trabajo científico anterior que necesita de ser hecho, desde la generación y la cosecha de los datos, la gestión de los datos de investigación, la revisión de los trabajos hechos por otros, el desarrollo de software para análisis de datos. Hay un montón de tareas y de actividades que son muy importantes, que son indispensables para la generación de conocimiento, pero que no son de hecho evaluadas y sobre todo valoradas en el proceso de evaluación. Pero además de esto, y simplemente este enfoque en la publicación ya es malo. Pero aún peor que el enfoque exclusivo en la publicación es el enfoque en métricas de publicación, sobre todo en métricas como el factor de impacto, y hoy de hecho en muchos procesos de evaluación simplemente estamos como completamente, no miramos a nada más que las métricas y que el factor de impacto sobre todo, y el factor de impacto es una muy mala métrica porque el factor de impacto nos dice muy poco sobre el valor de cada artículo individualmente, porque como sabemos, por ejemplo, esto es un slide que utilizo, ya no es un slide muy reciente, pero de Bernard Rentier, sobre el factor de impacto, por ejemplo, de Nature, que tenía un factor de impacto de 40, porque como 10% de los artículos son responsables por más del 30% del impacto de Nature. El factor de impacto de 40 de Nature se debe en gran medida al hecho de que hay un pequeño número de artículos que tienen centenas de citas, pero después hay decenas o centenas de artículos que tienen mucho menos citas que 40. Y así que si yo publico un artículo que tiene 40 citas en una revista que es menor, que tiene un factor de impacto menor, y un colega publica un artículo que va a tener una cita en Nature, él va a ser evaluado mejor que yo, pero probablemente mi artículo es mejor porque ha generado más interés de lo que ha sido publicado en Nature. Y esto ha tenido también otras consecuencias, que se han desarrollado muchas malas prácticas porque por la competición, por las citas a nivel de las revistas, de los evaluadores, de los investigadores individualmente, y hay muchos reportes sobre este problema. Y también, y esto también en otro slide, sobre esto ha provocado también, por ejemplo, esta cuestión de las malas prácticas, de una gran competitividad en ciencia, también se ha traducido en problemas en la reproducibilidad de la ciencia. Bueno, ¿qué es, para pasar a la segunda y última parte? ¿Qué es necesario para cambiar esto?
en mi opinión, son necesarias dos cosas. Una, que tenemos nuevos modelos de publicación y comunicación, y es sobre eso que voy a hablar hoy. Y otra, ya que no voy a hablar hoy, porque ya no tenemos tiempo, pero que también es muy importante, nuevas prácticas de evaluación de la investigación. Pero me voy a enfocar en la primera parte. Y me voy a enfocar a partir de nuestra visión de COAR, como han comentado. Yo estoy en el Consejo Ejecutivo de COAR, soy el presidente del Consejo Ejecutivo de COAR y estoy allí como 5 o 6 años. Y tenemos promovido en estos últimos años esta visión. Y me animo un poco que, sobre todo en el último año también, no solo por la pandemia, porque algo ya estaba ocurriendo antes de la pandemia, pero ahora también con la pandemia, se está viendo que lo que estamos proponiendo se está adoptando, se está ganando un poco más de atención, porque probablemente cuando lo empezamos a hablar de esto podía parecer un poco raro. Nuestra visión es nosotros llamamos el Global Knowledge Commons, o como se puede decir en castellano, un espacio común de conocimiento global y sostenible, que es basado en esta idea, que es una idea sencilla de alguna manera, que es de reforzar y expandir el papel de los repositorios, y hoy hay como más de 5.500 repositorios, y de sus instituciones, las bibliotecas, las universidades que generalmente manejan esos repositorios, y de sus comunidades, las comunidades universitarias, de los centros de investigación, etcétera, en la gestión de todos los resultados de investigación. Y aquí también quiero reforzar la idea de que estamos hablando de todos los resultados de investigación, no solamente de la parte final, que son las publicaciones, pero también todos los otros contributos para la investigación. Y con eso, nuestra visión es de promover el acceso abierto y la ciencia abierta a través de una solución innovadora, equitativa y sostenible. Y esa solución tiene como nuestra visión es de que podemos empezar por utilizar las instituciones, las universidades, las bibliotecas, que pueden proporcionar la capa para, por ejemplo, generar, gestionar y preservar los contenidos. Yo quiero también comentar en una nota muy breve que muchas veces cuando se habla de hacernos un cambio muy fuerte en todo el ecosistema de la publicación científica, mucha gente coloca el problema, pero ¿qué va a ocurrir si las revistas científicas que hoy existen empiezan a se transformar o a desaparecer? Si los grandes editores dejan de ser tan rentables y se desinteresan del negocio y desaparecen, ¿qué va a ocurrir? Yo quiero subrayar que no es cierto lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que sabemos es del pasado. Y el pasado es que las universidades, nuestras universidades, y aquí sobre todo en Europa, pero también ahí en América Latina, pero aquí en Europa tenemos universidades con 800 o más de 800 años, son las instituciones más sostenibles, más durables de nuestra historia, probablemente al par de la Iglesia. Nosotros somos más sostenibles que cualquier empresa comercial, que cualquier editorial. Nosotros hemos probado nuestra sostenibilidad, y así que probablemente los contenidos probablemente estarán más preservados de cara al futuro, se están al cargo o gestionados por nuestras instituciones. Esto es también, por ejemplo, la visión del MIT para sus bibliotecas. La biblioteca como una plataforma de creación y preservación de contenidos, lo que llamo Open Global Platform. Y después, claro, encima de esa capa de gestión y de preservación de contenidos, hay que desarrollar
servicios como el control de calidad, la revisión, etcétera, que pueden ser hechos por las comunidades y las comunidades no tienen que ser necesariamente institucionales. Así que esta es nuestra visión. No es una visión muy nueva y cuando empezamos a trabajar sobre esto, como comentaba, a 4 o 5 años atrás, yo me he enterado que, de hecho, cuando pensaba que estábamos teniendo una idea un poco novedosa, me he enterado que, desafortunadamente, no ha sido una idea muy novedosa, porque el creador del primer repositorio, Archive, Paul Ginsparg, ha propuesto en 1994 algo muy similar a esto. Eso no ha ocurrido, se han pasado como 25 años o más de 25 años y no ha ocurrido, pero nos podemos preguntar si hoy, ahora, es el momento para esta idea. Yo pienso que quizás ahora, no estoy 100% seguro, me gustaría mucho que de hecho este es el momento para esta idea, pero estoy con ilusión, con esperanza de que sí, porque pienso que hay hoy una creciente conciencia de la disfuncionalidad del actual sistema de comunicación científica, porque seguimos viendo la inflación de los precios y sobre todo el aumento del control de los proveedores de servicios, y hemos visto, por ejemplo, una creciente concentración de todo el mercado editorial en 4 o 5 grandes grupos que hoy ya tienen un peso muy fuerte, pero que están creciendo. Por ejemplo, estamos viendo, aún la semana pasada ha sido anunciado que Wiley, uno de los grupos editoriales, ha comprado un editor, uno de los grandes editores de acceso abierto, Indawi, y ese fenómeno de concentración y control está creciendo. Se está viendo un aumento de los preprints que ya venía de antes de la pandemia, pero se ha reforzado mucho por la pandemia, de los estímulos en muchos países, aquí sobre todo en Europa, pero sé que también en América Latina, en varios países, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. También mismo en China hemos tenido buenas noticias el final del año pasado, estímulos políticos para la investigación abierta, y después el impacto que hemos tenido ahora de este año de la COVID. Yo quiero aprovechar para en 2 o 3 minutos hablar un poco de eso, porque está relacionado con lo que estamos aquí hablando. Por un lado, lo que hemos visto durante este año de 2020 ha sido una concentración sin cualquier precedente histórico, ha sido completamente un fenómeno. Cuando sí va a ser la historia de la ciencia y de la sociedad en algunos años, se va a ver que el fenómeno que ha ocurrido en 2020 ha sido algo completamente único, que una gran concentración de esfuerzos en la investigación en temas relacionados con la COVID, con la pandemia. Así que en el año pasado se han generado más de 260.000 publicaciones, más de 7.000 ensayos clínicos, casi 10.000 datasets, 2.000 patentes, etc. Y después un crecimiento muy acentuado del acceso abierto y de las prácticas de ciencia abierta, con grupos de investigación compartiendo los datos, los códigos genéticos, el acceso abierto a las publicaciones, incluso algunas editoriales han abierto sus contenidos, aunque de una forma muy limitada, a los contenidos relacionados con los coronavirus y la pandemia, el crecimiento de la publicación de preprints, la revisión rápida y abierta, y la publicación overlay de que voy a hablar. Por ejemplo, relativamente a los preprints, que han crecido mucho en términos relativos y absolutos, sobre todo también en visibilidad e impacto, no solamente el impacto académico, pero también el impacto social, con mucha visibilidad en la comunicación social, en las redes sociales. Y claro que eso ni siempre es bueno. Hay muchos retos aquí, yo no los voy a comentar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero mostrar que se ha crecido mucho, por ejemplo, en la área de la medicina, que casi no utilizaba preprints hasta el servidor de preprints de medicina se ha creado solamente en junio de 2019, se ha
mantenido con pocos preprints hasta el final de año de 2019 y desde febrero de 2020 se ha crecido mucho. Claro que ha atingido el pico así en abril, mayo, pero después se ha decaído, pero sigue en torno o por encima de los 1000 preprints por mes. Y también la cuestión de la reducción significativa del tiempo de publicación de los artículos, por ejemplo, con algunos estudios revelando un promedio de 6 días desde la submisión hasta la publicación, en comparación con más de 100 días para todos los artículos de las mismas revistas. Y eso también puede demostrar que, de hecho, podemos hacer las cosas de una manera diferente y de una manera más eficiente. Y después, finalmente, lo que yo no tengo ni para portugués ni para español o portuñol una traducción para overlay publishing, pero la publicación overlay, que es publicar y hacer como una separación entre los contenidos que están en repositorios y pueden estar en diversos repositorios y el control de calidad, la revisión por pares, los comentarios que se hace, digamos, en otras plataformas. Diferente de nuevo de las revistas, donde en el mismo local se hace la publicación y el control de calidad. Aquí, y eso es también lo que estamos proponiendo con Coare, que esto no tiene que ser hecho en los mismos servicios por los mismos actores. Puede ser, unos pueden se encargar de publicar y preservar los contenidos, otros pueden se encargar de hacer su control de calidad. Y, por ejemplo, esta es una iniciativa también de MIT y de la Universidad de Berkeley. Bueno, todo esto ha concurrido está mucho alineado con la visión que venimos proponiendo desde hace varios años, con la publicación en primer lugar del reporte Nueva Generación de Repositorios que hemos publicado en 2017, que de hecho yo no voy a hablar aquí de los detalles del reporte, solo quiero que nuestra visión es exactamente la idea de que los repositorios tienen que utilizar algunas tecnologías y tener algunas funcionalidades comunes para permitir su interoperabilidad y nominadamente, por ejemplo, para permitir los comentarios, las revisiones por pares, etc. Y después tiene que haber otros servicios de valor añadido que están por encima de los repositorios o de la red de los repositorios que pueden proveer esos servicios de valor añadido. Un paso adelante después de la publicación del reporte de la Nueva Generación de Repositorios ha sido nuestra propuesta que hemos llamado PubFair y que hemos publicado el final de 2019 y que es una propuesta de un framework de servicios de publicación abierto que exactamente quiere enriquecer los repositorios con una capa de servicios para control de calidad, difusión y descubierta de nuevo de una gran variedad de resultados, incluyendo los preprints, los datos, software, etc. Y que sea FAIR en dos sentidos, FAIR de acuerdo con los principios FAIR, de que sé que van a hablar mañana, Ingrid Dilo va a hablar de la gestión de datos, exactamente de FAIR, y también FAIR en el sentido de acceso abierto FAIR. Como comentaba, el concepto de PubFair tiene como objetivo implementar los principales elementos que de nuestra visión de la nueva generación de repositorios y se basea exactamente en tener aquí como un sistema que tiene varias capas y estas capas pueden ser hechas por actores diferentes y en locales diferentes. Esto está como en vertical, pero no tiene que ser como en vertical. Pero la idea es que hay una capa, que es la capa de los repositorios, que pueden ser repositorios temáticos como Archive o PubMed, o repositorios generales como Zenodo, etc. Repositorios institucionales de cada universidad y pueden ser repositorios de publicaciones, de datos, de software, etc. Que tienen una capa de interoperabilidad de acuerdo con las recomendaciones de la nueva generación de repositorios. Y después, por encima de eso, diferentes actores, diferentes revistas, diferentes servicios pueden hacer, por ejemplo, control de calidad, comentarios, revisión por pares abierta, etc. Y al final, después también,
lo que proponemos, eso es la parte, probablemente la única parte un poco más novedosa o innovadora de lo que estamos proponiendo, es que también los canales de difusión sean para allá de las revistas. Lo que podemos considerar que los canales comunitarios, así, la comunidad que está interesada en los coronavirus, puede crear un canal de diseminación sobre coronavirus, que es como una revista científica hoy sobre coronavirus. Pero después podemos también tener canales institucionales, así difundir toda la producción científica de una universidad. Y también playlists o canales individuales como nosotros tenemos en Spotify. Spotify ha sido lo que nos ha inspirado. Yo he trabajado mucho en esto y la idea me ha surgido también sobre de Spotify, que yo puedo tener un canal personal donde voy a compartir lo que estoy leyendo, lo que estoy publicando, y otros pueden seguirme y yo puedo seguir lo que otros están haciendo. Así que toda la parte de la difusión puede ser mucho más novedosa. Y hay hoy ya varios ejemplos de servicios overlay, pero son servicios que no son completamente interoperables. Por ejemplo, este es un servicio francés que ya tiene muchas revistas que está funcionando sobre los repositorios Archive o el repositorio francés AL. Por ejemplo, este es un servicio también de revisión de preprints sobre servidores de preprints. Un otro servicio que espero que ya está empezando el proyecto, que se llama University Journals, que es un proyecto europeo de varias universidades, y esto también es de publicación overlay sobre repositorios institucionales. Así que hay muchas cosas que están ocurriendo y nosotros lo que queremos es que cada una de estas iniciativas no funcione con sus propios estándares, sus propias tecnologías de una manera que no sea interoperable, y así estamos también, eso ha sido nuestro último contributo, estamos proponiendo un nuevo modelo para hacer el peer review encima de los repositorios que pueda ser utilizado por diferentes servicios. Estamos hablando con estos servicios, por ejemplo, con el EpiScience y con otros para, de hecho, en este año de 2021, desarrollar algunos pilotos que pueden demostrar que esto puede, de hecho, funcionar. Y para terminar, quería subrayar algunos puntos principales. El primero, que de hecho, a pesar de todo el progreso que hemos realizado en acceso abierto y la ciencia abierta, la publicación académica, como había comentado, sigue siendo muy poco innovadora y seguimos muy cerca los modelos que nos vienen del tiempo de las revistas en papel, y de hecho hay que pensar un poco diferente y un poco de manera mucho más innovadora. Y después, que para lograr un ecosistema que sea abierto y sostenible y equitativo, necesitamos tanto de la arquitectura técnica, y sobre eso ha sido lo que nosotros estamos trabajando sobre todo en COAR, con esto de nueva generación de repositorios, PubFair, y ahora este modelo para los servicios overlay, pero necesitamos también de las prácticas sociales, necesitamos de lo que no hablé hoy, que es la cuestión de la evaluación de la ciencia. Lo que queremos, de hecho, es aprovechar, como nosotros decimos en portugués, no sé si estoy seguro, se dice en castellano así también, alavancar, como usamos la fuerza de un instrumento, la inversión que nuestras bibliotecas, nuestras universidades ya hacen en infraestructuras, y garantizar que ellas son parte de un espacio global de conocimiento que es interoperable y que puede garantizar, de hecho, mejores servicios a costos mucho más bajos de lo que estamos en este momento gastando con los proveedores comerciales. La idea es que debemos restablecer los intereses de la investigación y de la comunidad de investigación y de nuestras bibliotecas y nuestras universidades como el motor del sistema de comunicación académica. Deberemos ser nosotros y nuestros intereses a dirigir
lo que ocurre y no los intereses de los proveedores de servicios, sobre todo de proveedores de servicios comerciales, que hasta el momento se han mostrado muy poco innovadores y muy poco sensibles a la necesidad de tener un sistema que sea sostenible e inclusive. Y con esto termino también invitando a que, si quieren, pueden leer algunas de las últimas cosas que hemos publicado en torno de estos temas, y me quedo a disposición para preguntas. Gracias, Eloy, por tu conferencia, por tu perfecto portuñol. Entendimos todo, así que súper bien. También en el chat hay muchos agradecimientos. Michela del CID dice que es excelente información. Rolando dice muchas gracias. Marta también dice gracias. Viviana Suito dice excelente ponencia. Y Catalina Soto dice, no, Susana dice excelente portuñol, así que está de acuerdo conmigo en eso. Y ahora vamos a tener un tiempo para algunas preguntas. Ahí puedes también tú, Eloy, ver en el chat que está muy activo agradeciendo tu ponencia y felicitándote también por compartir esta información con nosotros. Acá tenemos una serie de preguntas que han aparecido en el chat y también en nuestras redes sociales. Así que voy a empezar por realizarlas, si te parece bien, Eloy. Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta nos dice así, tiene un comentario primero y luego viene la pregunta. Dice, las editoriales comerciales parecen adaptarse muy rápido a lo que parece un concepto de acceso abierto. Sin embargo, es solo el uso de ese concepto. Ahora la pregunta dice, ¿cómo nos preparamos desde editoriales académicas, que son parte de las universidades, para hacer frente a este abismo de organización? Y por abismo se refiere a los privados versus las fuentes de acceso abierto que llama reales. Yo pienso, de hecho, gracias por la pregunta, que es una pregunta relevante. Claro que es muy difícil, sobre todo desde el punto de vista también, por ejemplo, de las tecnologías, la competición con las editoriales, porque ellas tienen la capacidad de una gran capacidad de inversión. Lo que diría que para las editoriales universitarias, y por ejemplo nosotros aquí en mi universidad hemos creado, nosotros no teníamos una editorial universitaria, hemos creado como hace 2 años, estamos ahora que está en crecimiento. Lo que intentamos es promover dos cosas que me parecen muy importantes. Una es la cooperación y la participación en redes. De nuevo, este concepto, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros repositorios institucionales o cada una de nuestras editoriales universitarias por sí propia tiene un valor limitado y tiene una capacidad limitada de cambiar la situación. Pero si nos sumamos, si nos unimos, si conseguimos compartir conocimientos, buenas experiencias, si conseguimos, por ejemplo, y voy a dar aquí un ejemplo, por ejemplo, de Portugal, sobre todo en la parte de los repositorios, nosotros hemos desarrollado muy rápido, hace como 10 años atrás, y tenemos hoy una situación muy buena de maturidad de los repositorios y de calidad técnica de los repositorios, porque hemos creado un proyecto nacional donde todas las universidades y la mayor parte de las instituciones de enseñanza participan. Así que, por ejemplo, la mayoría de los repositorios portugueses no tienen una infraestructura propia, tienen una infraestructura común. Cada repositorio tiene su cara y el mismo, por ejemplo, para muchas de las revistas científicas. Así que las dos, eso es una parte muy importante, la cuestión de procurar la colaboración con otras editoriales universitarias y con otras universidades, etc. Y la otra es también la proximidad, reforzar la proximidad a los investigadores y a las instituciones. Y de hecho también muchas veces, eso puede no ser fácil, pero no tener miedo como de arriesgar y de innovar, por ejemplo, en estos nuevos modelos, en estos nuevos servicios.
Pienso que ya contesté. Sí, perfecto. Muchas gracias, muy completa. La siguiente pregunta, Eloy, está formulada por Rolando Herrera Bustos, de Costa Rica. Y también empieza con un comentario que nos dice: pienso que todos y todas conocemos el valor del acceso abierto, pero lamentablemente muchas veces solo lo abordamos por un elemento de dinero y dejamos de lado el valor para la humanidad del acceso abierto a la información científica. En este sentido, ¿qué se propone para cambiar esa visión? Sí, lo que propongo es lo que hablé una parte importante hoy. Lo que necesitamos, de hecho, es de cambiar, por un lado, de cambiar el sistema de comunicación científica y después la manera como evaluamos y cómo recompensamos la investigación. Lo que la pandemia está demostrando es que, de hecho, por ejemplo, durante la pandemia, la gente ha empezado a compartir sus datos, ha empezado a publicar preprints, mismo en áreas como la medicina, donde no se publicaban preprints. Ha empezado a tener muchas prácticas de acceso abierto. De hecho, porque la gente ha percibido que eso es lo que era necesario hacer para que el conocimiento avanzase más rápido. Ese es un ejemplo que podemos tomar para demostrar el valor y la importancia del acceso abierto y la ciencia abierta. Pero yo no tengo mucha duda de que cuando la pandemia, espero que sea más temprano que tarde, cuando la pandemia empieza a abrandar y volvemos todo a la vida normal, si seguimos evaluando los investigadores por las revistas donde publican, por ejemplo, será muy difícil que ellos nos van a abandonar de nuevo estas prácticas más abiertas y vuelvan a prácticas más cerradas y más competitivas. Así que lo que necesitamos nosotros es también utilizar este ejemplo, como yo he intentado hacer hoy, de alguna manera, intentar mostrar como este ejemplo ha mostrado lo que necesitamos para tener una comunicación científica mejor. Necesitamos no es necesario, no es posible, para terminar, no es posible tener un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo y con las mismas personas y con las mismas empresas y con las mismas revistas. No vamos a tener un sistema mejor si seguimos con un sistema que continúa dominado por 5 grandes grupos editoriales y por sus revistas de alto factor de impacto, etc. Tenemos que cambiar ese sistema, tenemos que ser más innovadores y para eso también tenemos que cambiar la forma como evaluamos la investigación y cómo premiamos, cómo recompensamos los investigadores. Muchas gracias, Eloy, por tu completa respuesta. Nos quedan algunas preguntas más. De hecho, tenemos muchas, pero estamos tratando de hacer una selección de algunas que engloben otros temas. Generó mucho interés tu exposición, así que estamos tratando de hacer una selección. Claudia Aranda nos pregunta, dice, ¿qué sucede bajo esta propuesta de COAR con los investigadores e investigadoras independientes y aquellas instituciones que tienen investigación, pero no tienen la posibilidad de contar con un repositorio? ¿Cómo podemos integrar a estas instituciones y a estos investigadores al acceso abierto? Sí, eso es un problema y un problema que no conozco, que puede ser sobre todo más importante en algunos países, en algunas regiones del mundo. Y claro que de nuevo puede haber aquí como dos respuestas. Una respuesta más inmediata y en alguna manera más sencilla, pero pienso que no es una respuesta completa. Es decir, que hoy siguen existiendo algunas infraestructuras que pueden ser utilizadas por cualquier persona. Por ejemplo,
si yo trabajo como un investigador independiente y no tengo una institución con un repositorio, yo sigo pudiendo publicar mi preprint o mi paper o mi presentación, por ejemplo, en un repositorio como Zenodo. Yo pienso que lo han conocido. Zenodo es un repositorio que se maneja desde CERN en Geneva, en Suiza, es el laboratorio de física de partículas, pero Zenodo puede ser utilizado por cualquier investigador en cualquier parte del mundo, en cualquier disciplina científica. Y hay otros ejemplos como este. Así que se puede decir que yo puedo, mismo que no tenga un repositorio institucional o por ejemplo, si yo trabajo en áreas como física o matemática, por ejemplo, yo tengo un repositorio como Archive, que es un repositorio para esta disciplina. Pero mismo que no exista un repositorio en mi disciplina, puedo utilizar Zenodo, que es un repositorio, nosotros llamamos un repositorio catch-all, como coge todo, se puede, es destinado a todo. Pero esta es la respuesta más sencilla, pero la respuesta probablemente mejor será que hay que, por ejemplo, como yo había comentado, si hay un conjunto de pequeñas instituciones que no pueden tener su propio repositorio, ellas pueden colaborar entre sí o colaborar con otra institución mayor, por ejemplo, con una gran universidad en el país, para, por ejemplo, crear una infraestructura común de repositorio para todos ellos. De nuevo, siguiendo el caso de Portugal, nosotros, como yo había comentado, hace 12 años creamos una infraestructura nacional para alojamiento de repositorios que ha tornado todo esto mucho más sencillo, que es una infraestructura muy robusta, con mucha buena tecnología, etcétera, pero además, donde están muchos repositorios de las mayores universidades portuguesas, algunas tienen su propio repositorio en su data center, otras tienen su repositorio en esa infraestructura, pero muchas pequeñas instituciones no tenían ni hacía sentido tener su propio repositorio. Hemos creado lo que llamamos un repositorio común, donde hay como 80 comunidades que son pequeñas instituciones y donde también investigadores individuales pueden depositar sus trabajos, y esa puede ser también la solución para otros países o regiones del mundo. Muchas gracias, Eloy. Ahora quería compartir un comentario que nos hace María Irani de Brasil, y nos cuenta, como para en este espíritu de compartir y colaborar y también saber de lo que está pasando en el mundo, que en Brasil hay algunas empresas o instituciones que venden espacios físicos para aquellas instituciones que por alguna situación no pueden mantener un repositorio para poner en disposición sus investigaciones en acceso abierto para la comunidad científica y público en general. Eloy, ¿tú conoces esta situación? ¿Has sabido una situación similar en que haya alguna salida quizás de esto? ¿Otras opciones? Sí, hay empresas que hacen como alojamiento de repositorios en la nube. Hay empresas, hay proveedores de servicios que lo hacen. La cuestión es que probablemente tienen un precio y si hay instituciones que no tienen capacidad para... En algunos casos eso puede ser una buena solución también. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es creamos ese servicio, pero como en Portugal, como un servicio público. Nosotros lo que estamos haciendo es como un servicio de alojamiento de repositorios en la nube, porque eso está, por ejemplo, te puede comentar o les puede comentar que ese servicio no manejamos nosotros también aquí a partir de Minho, pero por ejemplo el data center está en Lisboa y es un data center nacional y es un servicio de alojamiento como servicio de alojamiento en la nube, pero hay proveedores comerciales en algunos países. Yo sé que en algunos países, por ejemplo, hay muchas universidades que tienen sus repositorios en la nube, en proveedores comerciales de la nube, y yo no tengo ningún problema con eso. Puede solamente haber, por ejemplo, en algunos países puede haber problemas de legislación porque la cuestión de poder haber datos personales, la cuestión de tener que los datos personales tienen que estar alojados en servidores nacionales o no, pero desde el punto de vista conceptual no tengo cualquier problema en que la infraestructura puede ser una infraestructura como institucional o comunitaria o en proveedores. Lo importante, eso sí que es importante, lo importante es que
el repositorio sea manejado desde la institución y no sea manejado, lo voy a intentar clarificar. No tengo cualquier problema que, por ejemplo, los repositorios están alojados en servidores en la nube, pero ya no me parece bien, como y hay empresas comerciales, incluso, por ejemplo, Elsevier con Mendeley, que lo hace, que, por ejemplo, que el repositorio de datos de mi institución esté alojado en un servidor de una empresa comercial con su software comercial, etcétera, porque en muchos casos yo no puedo tener completo control sobre mi repositorio. Por ejemplo, también por eso, por ejemplo, nosotros pensamos que es mejor siempre utilizar software de código abierto, etcétera, porque eso nos da, es muy importante, como en mi último slide, mantenernos el control del sistema, porque uno de los problemas que estamos teniendo hoy es que la comunidad científica, las universidades, las bibliotecas han perdido el control del sistema en los años 60 y 70 del siglo pasado. Muchas gracias, Eloy, por tu respuesta. Y nos queda ahora sí, la última pregunta, que están muy interesantes. Así que Rosa Monfasani pregunta, primero hace un comentario y nos dice que la unidad bibliotecaria es fundamental y muchos países no tienen políticas para crearlas o para gestionarlas. ¿Cree que las políticas son un punto de partida para diseñar una unidad bibliotecaria o un repositorio? Sí, sí, yo pienso que nosotros usualmente decimos que hay 3 puntos muy importantes cuando empezamos a trabajar en todo esto. Hay 3 puntos que son muy importantes. Uno es la parte de las infraestructuras, que es lo que estamos, infraestructuras y servicios, que es lo que estamos hablando. El segundo es la parte de las políticas. Es muy importante porque es muy importante que existan políticas, por ejemplo, de nuevo, para dar el ejemplo de mi universidad. En mi universidad es mandatorio, es obligatorio depositar todas las publicaciones en el repositorio institucional. Para la evaluación de los profesores de la Universidad de Minho, las publicaciones que están en el repositorio no existen. Si yo publico 10 artículos de Nature, pero no deposito ninguno en el repositorio, voy a tener como 0 publicaciones porque no están en el repositorio. Así que esa parte de las políticas de las instituciones, de los gobiernos, por ejemplo, también Portugal ha tenido y tiene una política de acceso abierto. Hay países, por ejemplo, como Francia, se tiene la oportunidad. Francia tiene una estrategia y una política nacional de ciencia abierta muy bien pensada, con varios ejes, incluso con financiación para la ciencia abierta. Esa parte de las políticas es muy importante, porque no podemos simplemente, si tenemos simplemente infraestructuras y no tenemos políticas, las infraestructuras no van a ser bien usadas. Pero al contrario también es verdad, si yo tengo políticas muy fuertes, pero después no tengo infraestructuras para soportarlas, tampoco la cosa va a resultar. Y finalmente, el tercer punto es la parte de la capacitación. Es muy importante de la advocacy, de la explicación de las cosas y de la capacitación de los bibliotecarios, de los gestores de repositorios, de los investigadores, para que conozcan bien los principios, las prácticas y las herramientas del acceso abierto. Así que cuando nosotros aquí, por ejemplo, en mi universidad, pensamos siempre en esos 3 ejes, las infraestructuras, las políticas y la capacitación. Eloy, muchas gracias por tomarte el tiempo para responder las preguntas. Como te contaba, hay mucho interés en el chat y hay muchas preguntas que tratamos de condensar de alguna manera, pero igual tú tienes tus redes sociales, vamos a dejar en el chat tu usuario para que las personas puedan seguirte también y conocer tu trabajo más de cerca, y podemos seguir la conversación a través de redes utilizando el hashtag BiblioU2021. Así que te queremos agradecer tu tiempo, toda esta valiosa información. Queremos recordar que esto queda grabado también en nuestro canal, así que creo que hay mucha gente interesada que yo también la vamos a revisar de nuevo esta conferencia. Muchas gracias, Eloy, que tengas una buena tarde por allá y que te encuentres muy bien.
Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Un gusto. Chao. Dios, Dios. Y